A cordial greeting. My name is Fernando Luna. I am a student of Industrial Engineering at UNAD. I live in Pasto, but I am from Tucares. I decided to study this career because the professional profile is very broad and the opportunities to practice my profession are open to multiple opportunities for personal growth. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la simulación de laboratorio de movimiento rectilíneo. Entonces, para esta simulación vamos a tener una velocidad inicial con respecto a la rúbrica, que es el último dígito de mi documento de identidad, más un número al azar. Entonces, vamos a tomar una velocidad inicial de 8.4 para el primer ejercicio y la aceleración la vamos a tomar como cero. Ahora, como podemos ver, le vamos a dar iniciar. Como podemos observar, la tabla de valores se empieza a llenar conforme va corriendo la simulación. En la tabla que ya hemos generado los datos, tenemos el tiempo, la distancia y la velocidad. Como se pueden dar cuenta, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a ser constante. Ahora vamos a proceder a realizar las gráficas. Entonces vamos a exportar los datos. Bueno, ya teniendo los datos, vamos a verificar. ¿No? Después de haber generado la tabla de datos, nos podemos dar cuenta que en la primera casilla tenemos el tiempo, en la segunda tenemos la distancia y la velocidad inicial. A esta tabla vamos a adicionarle la aceleración, que es cero. Colocamos las unidades de medida y tenemos esto. La aceleración, que es cero en cada instante de que se ha medido la velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a guardar nuestro archivo. Lo vamos a guardar con un nombre corto para poder recordar y lo vamos a guardar como libro de Excel. Y guardamos. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a compartir MATLAB, la pantalla de MATLAB. Entonces vamos a empezar a graficar. Eh, Vamos a ingresar el siguiente comando, que es data igual xls abrimos comillas. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestro archivo, que es XP. Le colocamos XLSX, que es como se ha nombrado nuestro archivo. Finalizamos con un punto y coma. Luego vamos a empezar a inicializar las variables. Son x igual, abro paréntesis, le colocamos data, perdón, data, damos paréntesis, le damos espacio, dos puntos, coma, uno. Sería, vamos a tomar los valores de la primera columna de nuestro archivo de Excel. Luego vamos a nombrar la siguiente variable que toma los valores de la segunda columna de nuestro libro de Excel. Y aquí le vamos a colocar la segunda columna y listo. Ahora vamos a empezar a iniciar el entorno de nuestra gráfica. Y como nos podemos dar cuenta, aquí nos apareció un cuadro de diálogo. Lo minimizamos. Luego vamos a imprimir con los valores. Le colocamos plot x, x2. Cerramos. Y vamos a empezar a colocar el título de la gráfica. En este caso va a ser la gráfica de posición versus el tiempo. Vamos a colocarle en el eje X va el tiempo. Le vamos a colocar la leyenda del tiempo en sus respectivas unidades de medida.
Vamos a colocarle en el eje Y la distancia. Distancia va en metros. Y por último le vamos a colocar, vamos a nombrar el nombre de la gráfica, que sería X versus B, coma. Y por último le vamos a colocar los recuadros. Ahora vamos a revisar cómo nos ha quedado nuestra gráfica. Como podemos observar, aquí tenemos la gráfica de distancia con relación en el tiempo. Aquí miramos que el tiempo va desde 0 hasta 10 y la distancia va de 0 hasta 80. Como podemos darnos cuenta, es una línea recta, puesto que la velocidad es constante, entonces siempre que la velocidad sea constante, entonces el cociente entre el tiempo y la distancia nos va a dar una línea recta en la gráfica. Em, Como podemos observar, yo ya había generado las gráficas las gráficas de la velocidad versus el tiempo y la aceleración versus el tiempo, entonces vamos a verificarlas. Eh, la simulación del primer ejemplo es con la aceleración 0 y una velocidad inicial de 8.4. En el segundo ejercicio cambiamos la aceleración por 4. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí están las tablas generadas a partir de la exportación de los datos del ejemplo 1 y del ejemplo 2. Como podemos darnos cuenta en el ejemplo 2, como existe una aceleración, entonces vamos a tener un incremento exponencial de la velocidad. Acá podemos observar las gráficas. Eh, Como ustedes se dieron cuenta en la generación de la primera gráfica, aquí tenemos la gráfica de la posición versus tiempo, que es una línea recta eh, que va creciente conforme avanza el tiempo y la distancia. Y como podemos darnos cuenta en la gráfica de la velocidad versus el tiempo, es una línea horizontal recta. Por lo tanto, podemos concluir que la velocidad es constante a través del tiempo. Y igualmente la aceleración, como la aceleración no tenemos aceleración, la gráfica va a ser una línea horizontal que cruza el eje X en el punto cero. Para las gráficas, cuando la aceleración es diferente de cero, podemos darnos cuenta que en la gráfica de la posición versus el tiempo tenemos una parábola eh, que significa que la velocidad conforme pasa el tiempo va aumentando constantemente. En la gráfica de la velocidad versus el tiempo, nos podemos dar cuenta que la velocidad aumenta conforme pasa el tiempo y tiene eh, relación con el aumento de la aceleración. Y en la gráfica de la aceleración versus el tiempo, podemos darnos cuenta que la gráfica de la aceleración es una línea horizontal, puesto que nuestra aceleración es constante y esa sería nuestra interpretación de las gráficas. A continuación, voy a hacer la interpretación de los resultados. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, en las gráficas de la posición versus el tiempo, en la primera simulación, la posición cambia constantemente respecto al tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, y en la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición depende del cuadrado del tiempo, por lo tanto la gráfica es una parábola. Y la aceleración es positiva, la orientación tiende hacia arriba. Si la aceleración fuera negativa, la gráfica tendría una forma, al contrario de la gráfica, sería una parábola, pero hacia abajo. Y en las gráficas de velocidad versus tiempo, en la primera se podría decir que es una gráfica con una línea recta horizontal, puesto que la velocidad es constante. Y en la segunda, pues la velocidad varía con respecto al tiempo, entonces por lo tanto la pendiente de la recta que se forma sería la aceleración. En las gráficas de la aceleración versus el tiempo también podemos concluir
En la primera, pues las gráficas son parecidas, sino que la única diferencia es que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la aceleración es 4. Em, Vamos a responder algunas preguntas que aparecen en la rúbrica de evaluación. Entonces, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de las gráficas del movimiento? Teniendo en cuenta esto, como anteriormente lo he explicado en el movimiento rectilíneo uniforme, como no tenemos una aceleración y la velocidad es constante, entonces se forma un- una línea que tiende a incrementar gradualmente conforme pasa el tiempo y la distancia, diferente a la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, que es una línea horizontal, puesto que la velocidad es constante, pero cambia con respecto al tiempo porque ya existe una aceleración. Y sobre el movimiento, la segunda pregunta es sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, la posición del objeto varía uniformemente respecto al tiempo, pero la velocidad se mantendrá constante. Y la tercera pregunta, que representa el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad versus el tiempo. El área bajo la curva de la gráfica de la velocidad representa en el movimiento rectilíneo uniforme, representa la gráfica que forma un rectángulo y el área de dicha figura representa el desplazamiento del objeto y se puede representar como velocidad por tiempo. Eh, lo mismo ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la única diferencia que en esta vez el área de la figura la tomamos como un triángulo, por lo tanto tenemos que sería una velocidad multiplicada por el tiempo, por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ese sería el área total de esa parte. Sumado el área uno con el área 2 nos daría el área total del trapezoide, que sería la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Y esa sería la explicación y eh, la simulación en el laboratorio del movimiento rectilíneo uniforme. Espero que haya sido muy dinámico y muy explicativo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.